lo quiero muchísimo, y siempre cuando nos escribíamos yo le digo, hola Mau, ¿qué tal cosa? Hola Mau, ¿puedo, no sé, ir a no sé dónde? Hola Mau. Y como es presidente, yo le digo, ¿y ahora cómo le digo hola Mau? No puede ser, le va a mirar como no sé qué. Entonces le escribo y le digo, señor presidente Mau, que es lo que le digo ahora siempre, porque hay que tener respeto, ¿verdad? No me sale, ¿viste? Termina el mandato de Cristina Kirchner, comienza un nuevo ciclo político, y nosotros como siempre, estando Cristina o estando Mauricio Macri, el compromiso va a ser con vos, Si no fue con Cristina, no lo va a hacer con Mauricio Macri. El compromiso con vos, con el debate, con profundizar los temas que todos los días obviamente tenemos que vivir y tenemos que resolverlos. Los problemas existen. Pero... Y ahí se acaban de encender las luces del balcón. Vamos a ver si hay algún movimiento, si se asoma. Por ahora están saliendo algunos vecinos. Buen día, amigos. Muchas gracias por esta invitación. Cada día, sábado, a las 10 de la mañana, he sido un consecuente oyente. Es ritual de mi vida escuchar este programa en la red. Lo necesito como mucha gente, y en incontables ocasiones hemos tenido de las editoriales de Eduardo Aliberti unos tramos, por lo menos, que nos han servido para ilustrar nuestro programa, que tiene mucho que ver con el archivo, con lo que se ha dicho, para poder permitirnos el análisis. Todo lo que ha ocurrido desde que Susana Jiménez bautizó al presidente Mau, desde que TN prometía que iba a darle el mismo tratamiento al gobierno nuevo que al gobierno anterior, desde ese momento hasta ahora, ustedes recuerdan todo lo que ha sucedido, Hernán, Pedro, Adriana y mis compañeros. Bueno, 678 es una medida que se tomó antes casi de asumir el gobierno, terminar con la libertad de expresión en la Argentina como la concebíamos hasta este momento. Después vino el ataque a la ley de medios, el ataque al AFSCA, que ha tenido anoche un capítulo último con... Nuevo al menos, con Sabatella ocupando 4 horas el lugar. ¿Qué va a pasar con eso, Gabriel Morini? Ahora tiene la Cámara Civil y Comercial Federal de Feria que resolver qué hace con la cautelar del juez Iván Garbarino. Eso es lo que ha quedado pendiente. Hablando de cautelar, es una de las más importantes. Apareció también juntamente muy cerca del momento en el que Macri decía que no quería una justicia macrista, lo cual es natural, porque él no necesita una justicia macrista, alcanza por ahora con la justicia clarinista que tiene. Y entonces un juez Alfonso le dio una cautelar breve, nuevo nombre, para una cautelar que le permitía a Clarín no cumplir con la ley de medios, con la adecuación, vaya a saber hasta cuándo. Pero al mismo tiempo echaron a un juez de cámara, el juez Freiler, para que no pudiese ocuparse del tema papel prensa. Y no conforme con esto, la gente de Clarín Papel Prensa eligió a Rosenkraft como juez junto a Rosati para que fueran los representantes de Manieto y de Lorenzetti, que era una parte de la negociación, nada menos que en la Corte Suprema de Justicia. Despidos, represión, las escuchas que ahora pasaron a la Corte le dio un ataque de pudor y dijo, ¿cómo nos vamos a hacer cargo de esto? ¿Cómo puede ser que la Corte pudiera resolver el tema de las escuchas y ser juez y parte? Es decir, la Corte tendría que acusar y al mismo tiempo tendría que fallar, algo impensable en la justicia. Las escuchas de Macri, que también quedaron en olvido, la UCEP, la magistratura, el Código Procesal Penal, Venezuela, que es todo un tema, Pedro, del que también uno puede ocuparse, de lo que es el resumen de este primer mes de gobierno, y que me parece tendrá capítulos reiterados próximamente. Sin lugar a dudas, porque ayer el discurso del presidente Nicolás Maduro ante la Asamblea Nacional tuvo un hecho inédito de estos últimos 17 años. Habla Maduro, pero la Asamblea Nacional está presidida por la oposición y hubo, por supuesto, un enfrentamiento político que tendrá consecuencias. Quiero aprovechar este mensaje inaugural para expresar también mi total apoyo a la justicia independiente. En nuestro gobierno no habrá jueces macristas. No existe justicia ni democracia sin justicia independiente. Pero ustedes ya tienen plena idea de lo que ha sucedido con ese discurso. Justamente una justicia macrista fue la que determinó que quien estaba rumbo al juicio oral, o tenía que seguir procesado por eso,
quedara desafectado nada menos que del tema de las escuchas. El colega Darío Villarruel, Sergio Burstein, familiar de víctimas, tenían por supuesto para decir lo suyo en una de las primeras decisiones de la justicia con respecto al gobierno, que quería que no fuera una justicia macrista. Y la sensación que nos queda, yo no sé si está bien o mal, es que lo sobreseyeron por ser presidente. Porque claro, muy desprolijo. Un procesado nombra 2 jueces en comisión en la corte. Un procesado firma decretos de necesidad de urgencia. Interviene organismos. Maneja a piacere la economía de la Argentina sin el Congreso funcionando. Y el tipo procesado. Ya quedó en el libro Guinness, ¿eh? Fue candidato procesado, ganó procesado, juró procesado y fue 19 días presidente procesado. Yo le digo que me sorprende, la verdad, soy un hipócrita. Estaba esperando qué día lo iban a hacer, ¿no? Es decir, esperaba el día de ayer, 28, Día de los Inocentes. Digo, bueno, seguramente que lo van a sacar hoy. Bueno, parece que se dieron cuenta y salió lo que ya era un secreto a voces de cuál iba a ser la resolución del juez Casanelo, al cual inclusive recusé por haber adelantado opinión, más allá de que la Cámara... Las protestas de los familiares de las víctimas fueron incontables, por supuesto, frente a esta decisión de Casanelo, que lo tenía ya rumbo a un juicio oral a Mauricio Macri, pero que en tanto presidente le pareció Gabriel Morini y Hernán Coqui que no podía seguir esa causa de la manera que la había implementado. ¿En qué queda ahora? Las 2 apelaciones de parte de las querellas para que la decisión de no enviar a juicio oral y sobreseer a Mauricio Macri de esta causa es lo que ahora va a tener que revisar la Sala 1 de la Cámara Federal cuando regrese de la feria judicial. Así está la situación, pero Macri está sobreseído. Las querellas, recordemos, son una Sergio Burstein, familiar de víctimas del atentado a la AMIA, y la otra el propio cuñado de Mauricio Macri, que a último momento, casi cuando los papas quemaban, sí decidió pedir la elevación a juicio oral, pero está ahí en cámara la cosa. Cintia García nos acompaña también. Buen día, Víctor Hugo, pero pensemos además que fue el propio fiscal que pidió el sobreseimiento que luego dictó Casanelo, quien en su momento había dicho que en todo caso las medidas probatorias que hacían falta tenían que dirimirse en un debate oral. Fue el mismo fiscal Dilelo el que planteó la necesidad y el imperio del debate oral en esta causa de las escuchas. Es el propio Dilelo quien en un modo dilelista, como le dicen a este hombre, en el fuero federal, revirtió su postura y pidió el sobreseimiento que luego otorgó Casanelo. Muy formadas en derecho constitucional, con realmente miradas muy pluralistas en ambos casos, así que yo creo que ha sido una buena elección. Se podrá causar sorpresa el método, que no debería ser tanta, pero creo que hay casi consenso hoy de que los 2 nombres son 2 nombres intachables. Es la voz del ministro Garabano explicando y justificando una decisión que, si uno la cuenta en el resto del mundo, difícilmente la crean. No debe haber ocurrido en un solo país, pero en toda la historia de la humanidad, salvo en dictaduras, por supuesto, que un presidente de la República designase jueces en comisión para la Corte Suprema de Justicia. Por supuesto que a Julio Mayer y al doctor Raúl Zaffaroni esto les ha parecido un disparate. La palabra disparate va por mi cuenta, pero es más o menos lo que corresponde interpretar. Se ha transformado la excepción en la regla. Estados de excepción que se transforman en estados permanentes directamente. Esto no es posible. La impresión que yo tengo de los primeros días de gobierno son muy parecidos a los gobiernos de facto que yo experimenté. Si hubiese una buena voluntad de resolver la cosa políticamente sin apelar a sacar del fondo de la Constitución una norma que nunca se aplicó y interpretarla torcidamente, bueno, convoque sesiones extraordinarias del Senado y someta los pliegos. ¿Cómo van a ser independientes si dependen de lo que haga el Poder Ejecutivo? Lo nombra el Poder Ejecutivo, va a estar teóricamente, según dice el decreto, hasta el 30 de noviembre del año que viene, y si el 30 de noviembre del año que viene al Poder Ejecutivo no le gustó lo que hace, entonces no lo va a renovar. Me estoy dando el gusto de compartir, además de Hernán Coqui, el trabajo con Adriana Meyer sobre este tema. Adriana, los jueces en comisión, que parece cuento, si uno lo trata de explicar no es fácil.
No es fácil, y además me acuerdo mucho cuando vos insistías en las mentiras que dicen tanto Clarín y Nación. La Nación, el día que salió esta noticia, decía que allí que había un antecedente de Mitre. Mentira. El propio presidente Mitre, allá en el 1800, tuvo que hacer esto en comisión con acuerdo del Senado. O sea, hasta esa barbaridad histórica, todos los historiadores en las redes sociales lo desmentían. La noticia, Víctor Hugo, es que terminó el plazo de impugnaciones a favor, en contra, rechazos y avales, establecido por aquel decreto que le decían de tres patitos, el 222 de Néstor Kirchner. O sea, Macri hace esta barbarie de meterlos por la ventana, pero sin embargo aplica una norma muy importante, que es que la sociedad se exprese a través de impugnaciones y avales o rechazos. Rosati recibió 1.424 impugnaciones y Rosenkrantz 1.428. Estos son todos negativos. En realidad por la positiva son más, son 2.000 y pico. Alguien que se pronunció a favor de Rosenkrantz, por ejemplo, es la Daya, porque va a ser el primer presidente, el primer integrante de la Corte judío, y la comunidad homosexual, porque en su momento los representó. Cabe decir, Adriana Meyer, que la primera impugnación viene para estos dos jueces por el hecho de que hayan aceptado, de que ellos estén en camino de querer ser jueces de la Corte Suprema de Justicia con lo que saben, e incluso creo que he leído alguna nota tuya, en especial sobre lo que Rosati ha escrito, o de Irina Hauser, que hay, Rosati mismo en el año 2011 ha escrito contra este tipo de designación de jueces en comisión. Imaginemos lo que significa para la Corte Suprema de Justicia. La mayoría de las impugnaciones hablan de eso, del mecanismo, que el mecanismo es espurio, que ellos no debieron haber aceptado y que además no respetan los antecedentes internacionales en temas de causas de derechos humanos y delitos de lesa humanidad. Pero hablemos de seguridad jurídica. Yo recuerdo aquellas marchas opositoras que seguramente la plataforma de representación política es el voto a Macri, esa gente votó a Macri, que pugnaba y pedía por la seguridad jurídica. ¿Qué seguridad jurídica le puede ofrecer la Argentina al mundo si tiene dos jueces de la Corte Suprema nombrados en comisión como si fueran empleados del Poder Ejecutivo? ¿Y en qué está la situación ahora? ¿Qué es lo que viene al respecto? Hubo una sola causa judicial que el juez Ramos Padilla caratuló como cautelar y suspendió el decreto de designación en comisión. Pero ¿qué pasó? La Cámara Federal de Mar del Plata dijo: el tema es abstracto, no me voy a meter con el asunto porque en realidad ya la Corte dictaminó que se tiene que seguir el decreto 222. ¿Qué pasaría si Macri quiere asumir en comisión a estos dos jueces? Bueno, seguramente se reactivaría la causa. Entonces, por todo lo que estaba ocurriendo, por este desprecio hacia la justicia y los valores republicanos, quienes ofrecían más república, la han opacado al límite que no se puede creer. Si uno lo cuenta en el exterior, insisto, no es una situación que se compadezca con lo que puede esperarse. Menos república designando por encima de los poderes y de la Constitución y de las leyes jueces en comisión a la Corte Suprema de Justicia. Menos democracia también, como veremos, porque se ignora el Congreso de la Nación en decisiones de centenares de decretos de necesidad y urgencia. Y mientras tanto, perdóname, Víctor Hugo, la comisión bicameral que por ley debe regular y establecer si un decreto de necesidad de urgencia era de necesidad de urgencia o no, no funciona porque después a fines de diciembre se intentó conformar. Tiene integrantes, pero nunca pudieron acordar quiénes van a ser las autoridades, con lo cual no sesiona, a pesar de que la ley dice que sí sesiona cuando el Congreso está en receso. Pero para hacer todo esto, Hernán Coqui, para poder ignorar el abrazo al Congreso y tantas otras cosas, se necesita el ninguneo informativo. Solamente Telesur transmitió ese abrazo al Congreso del que escuchábamos las voces. Y algunos tuiteros que hasta ahora están mandando también mensajes donde dicen que solo Telesur está transmitiendo estas manifestaciones que se están generando allí en Argentina, con la experiencia como periodista allí en ese país, compañero. Es una ley elegida por la gran mayoría. Aparte no fue una cosa entre gallos y medianoche, se tuvieron años tratando